Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, queridos niños. Estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y hoy entonces, como siempre, para hacer nuestra catequesis, para ponernos, queridos chicos, en este camino de aprender tantas cosas lindas con Jesús, tantas cosas lindas con el Señor. Y bueno, Vanessa, ¿cuál va a ser el tema del día de hoy? Queridos niños, el tema del día de hoy es la unción de los enfermos. La unción de los enfermos. Vamos a conocer entonces sobre este sacramento que tenemos que estudiar y conocer porque Jesús nos acompaña siempre. No se olviden que la palabrita sacramentum, que es una palabra latina. A ver, Vanessa, ¿cómo se dice entonces en latín? Sacramentum. Muy bien, con la M al final. Sacramentum. Vamos a repetir todos juntos. Sacramentum. Muy bien, sacramentum. ¿Qué quiere decir después en castellano sacramento? Y el significado es el signo, lo que se ve, lo visible, lo que nosotros podemos tocar, queridos niños. Eso significa sacramento. Eso significa en latín sacramentum. Y entonces, si nosotros tenemos aquí un sacramento, que es el de la unción de los enfermos, quiere decir que es algo que nosotros vemos, algo que nosotros tocamos, algo que viene a nuestra propia realidad. Entonces, por eso, de nuevo, Vanessa, ¿cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es la unción de los enfermos. Ahí está, la unción de los enfermos. Quiere decir que este es un sacramento que nosotros vemos, le vemos a los enfermos, necesitan ser curados, les acompañamos y por eso la gracia de Jesús. Vamos a escuchar como siempre de dónde viene desde la palabra de Dios, de dónde nos viene toda la enseñanza desde la palabra de Dios. Vanessa, ¿desde dónde nos viene entonces la enseñanza del Señor? Desde la palabra de Dios. Desde la palabra de Dios. Y sabemos que son los 73 libros que tenemos en la Biblia. Es allí donde el Señor se va revelando nuestra propia historia. La iglesia que va escribiendo, la iglesia que va reflexionando sobre los acontecimientos de su vida, lo que le va pasando. Y hoy, de una manera especial, un acontecimiento que es el acontecimiento del sufrimiento, del dolor, de la angustia. Pero para esta situación de nuestra vida, el Señor viene a nuestro lado y por eso es el sacramentum, decíamos, el signo visible de un Dios que se acerca a nosotros, se compadece de nosotros y nos acompaña. Entonces, queridos chicos, vamos directamente ahora a escuchar la palabra de Jesús. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Se le acercó un leproso, que se arrodilló ante él y le suplicó: si quieres, puedes limpiarme. Sintiendo compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, queda limpio. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor. Estamos contentos nosotros porque escuchamos la palabra de un Dios que nos ama, de un Dios que nos acompaña y de un Dios que viene en los momentos de nuestro dolor, de nuestra angustia y de nuestros sufrimientos. Ahora, queridos niños, vamos nosotros un rato a la pausa, pero no se vayan. Tengan su Biblia, tengan su cuadernito, porque después vamos a aprender cosas maravillosas en este día de catequesis. Volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. El Antiguo Testamento. Noé. Y Dios creó la tierra, y la llenó con vegetación y animales de todas las clases y especies. Dios creó luego dos seres humanos, Adán y Eva, quienes cometieron un pecado debido a una serpiente malvada. Y Dios los expulsó del Edén. Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Un día Caín, envidioso y celoso de su hermano, lo mató con sus propias manos. Dios lo maldijo. Generación tras generación de hombres caminaron la tierra. En cuanto a los seres humanos, algunos eran nómadas y vivían en tribus. Otros fundaron ciudades. Las ciudades eran gobernadas por poderosos líderes. Las tribus eran dirigidas por un jefe, el fundador o el heredero de una familia numerosa, con su esposa, sus hijos, las esposas de sus hijos, sus nietos, sus sobrinos y sus sirvientes. Muchos veneraban a Jehová, pero otros veneraban a dioses hechos de piedra, madera, o al sol, las estrellas y la luna. ¿En dónde está Noé? ¿A dónde fue? Está en la montaña con el rebaño.
Señor, Señor, no hagas esto, te suplico, no lo hagas. Sabiendo que la maldad del hombre es grande, quiero exterminar de la faz de la tierra al hombre que he creado, junto con las bestias, los reptiles y las aves. Lo siento, Señor, lo siento mucho. Me pesa haberlos creado, porque la tierra está ahora dominada por su violencia. Señor, tienes razón, lo sé, pero te suplico, Señor, espera un poco antes de levantar tu mano justa, espera por lo menos una luna. Yo mismo revisaré si existe una ciudad o por lo menos una carpa de hombres justos. Noé, mi fiel sirviente, esperaré. ¡Noé! ¿En dónde estás? Sabes que me canso subiendo la cuesta. Oh, Noé, dime, ¿con quién hablas? No veo a nadie en este lugar ahora. Sara, ¿por qué viniste? ¿Sabes? Nació el hijo de Sem. El cuarto, iré a verlo. Quiero ver al bebé. Aquí está el bebé, padre, míralo. Señor, este niño nació para servirte. Haz de él un hombre justo que nunca tolere el pecado. Es adorable, será como un león. Conquistará a todos sus enemigos. Ten. No necesariamente. ¿Por qué no puede ser así? Cuando pase una luna, te diré por qué. ¿A dónde vas? Lo sabrás cuando regrese, Sara. ¡Vete ya! ¡Vete! Y no regreses jamás. La casa es mía, ¿entiendes? Ahora dime, ¿por qué te saca esa mujer? Es mi hija, se adueñó del rebaño, del dinero, de la casa, de todo para dárselo a ese hombre. Entonces, ¿cuánto te debo por las 1000 yeguas que quiero comprar? ¿1000 yeguas? ¿Para qué quieres comprar tantas? Eres muy curioso, amigo mío, pero te diré por qué. Me sirven para armar a 1000 jinetes. Me gusta hacer la guerra, matar y ganar. Para tenerlas, tienes que darme 3000 de tus mejores ovejas y con su lana podemos hacer buenas telas que venderemos en cualquier parte. Está bien, 1000 por 3000. Pero tus ovejas no me bastan. Quiero además que me des esas 3 hermosas mujeres que danzan allá. ¿Eso es todo? Entonces considera las tuyas. ¡Capturémoslo ahora! Sí, capturémoslo. ¡Te mataremos! ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¿Dónde los obtuviste? No pagaron sus deudas, los vendieron con su familia. Te los doy a buen precio. Si los quieres, te los vendo. ¿Así que me venderías a sus padres también? No, ya se los vendí a un granjero. No quiso comprar a los niños. Dijo que comen mucho y trabajan muy poco. Entonces tendré que comprar solo a los niños. Ponlos en la parte de atrás de mi burro. Ahí estarán a salvo. Toma. Ajá. Por fin llegamos, espérame. ¡Date prisa!
¿A qué viniste aquí, Noé? ¿Qué quieres saber? ¿Hay un lugar donde la violencia y el pecado no reinen? Noé, lo que buscas no existe. Cuando los hijos de Adán se multiplicaron, Jehová vio que la maldad del hombre era grande y que todos sus pensamientos se habían convertido en malicia. Jehová vio eso, Noé. Esperaba para decírtelo y ahora me iré. Nos vamos. Noé. Hablé con el ermitaño, señor. Le pregunté si sabía de algún lugar en donde la maldad no exista y me dijo sin vacilar que no hay tal lugar sobre la tierra. Me habló de la maldad y de la naturaleza perversa que invade el corazón de los hombres. Los destruiré, Noé, pero a ti no. Construirás un arca de madera resinosa de 3 pisos, con puerta en su costado y techo, cubierta por fuera y por dentro con brea. Entrarás en ella con tu esposa, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Llevarás macho y hembra de cada especie animal. Consigue víveres suficientes para alimentarlos a todos. Dentro de 7 días haré llover durante 40 días y 40 noches para destruir los seres vivientes que creé. Hermanos, esto fue lo que el Señor me ordenó hacer. Pero Noé, ¿acaso no sabes que las tribus vecinas se burlarán de nosotros? Y la gente de la ciudad también se burlará cuando se entere. Pero padre, es imposible. Ninguno de nosotros sabe cómo construir un arca, ni siquiera tú. Jehová me enseñó exactamente cómo hacerlo. Todos saben que crees en Jehová y que eres un hombre sabio, pero Noé, perderás tu reputación debido a todo esto. Calla, mujer, mi reputación es despreciable ante la palabra de Dios. ¿Y Jehová te dijo en dónde teníamos que construir esta arca? No, pero sé en dónde debemos construirla, en la colina de las grandes rocas. Así el arca estará bien anclada al suelo. Te ayudaré, Noé. ¿Quieres que te ayude? Desde luego que sí, hijo. Tú cállate, estos son asuntos que solo deben discutirse entre adultos. Pero yo quiero discutir esto con ustedes. Hijos míos, todo es sencillo en la vida cuando sabemos qué hacer. He obedecido a Jehová. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Queridos chicos, hoy nosotros estamos como siempre con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo tantas cosas en la catequesis. Porque hoy nuestro tema, querida Vanessa, es... El tema del día de hoy es la unción de los enfermos. La unción de los enfermos, es decir, un Jesús que a nosotros nos acompaña, un Jesús que en el momento de dolor no nos abandona, sino que nos ayuda para salir siempre adelante. Muy bien, queridos niños, vamos a escuchar ahora y estén atentos, atentos, lo que Vanessa nos va a leer y nos va a decir en el día de hoy con nuestra catequesis. Queridos niños, los efectos de la unción de los enfermos son estos. Aumenta la gracia santificante, perdona los pecados veniales y aún los mortales si el enfermo está arrepentido y no ha podido confesarse. Le da fuerza para vencer las tentaciones y para soportar los sufrimientos de la enfermedad. Y le consigue, a veces, la salud del cuerpo si le conviene. Queridos chicos, qué interesante. Yo les voy a volver a pedir que estén atentos, porque esto hay que ir escribiendo punto por punto. Hay elementos muy importantes de lo que significa
la unción de los enfermos. Vanessa, vamos a volver a leer con calma, punto por punto, y vamos a entender el significado de este sacramento tan importante que uno le lleva a ese enfermo, a ese hermano nuestro, a ese abuelito, a ese papá, a esa mamá, a ese enfermo que le agarró algo en su cuerpo o espiritualmente, y entonces le traemos la unción de Dios, la presencia de Dios que nos cura. Escuchamos de nuevo, Vanessa. Aumenta la gracia santificante, perdona los pecados veniales y aun los mortales si el enfermo está arrepentido y no ha podido confesarse. Muy bien, queridos niños, se dan cuenta, aumenta esa gracia del Señor y sobre todo perdona los pecados. Si el Señor verdaderamente nos perdona los pecados, si el Señor verdaderamente nos da esa gracia de perdonar nuestros pecados, qué lindo, queridos niños. Qué lindo encontrarnos con un Señor que nos ama, que nos quiere, que nos da todo y que nos ofrece todo, queridos niños. Esto es lo más lindo. Y Jesús entonces está presente siempre hasta el final de nuestra vida. El Señor que nos acompaña hasta en el momento de nuestra muerte, queridos chicos. Y esa es la unción de los enfermos. A ese enfermo que clama y se pone en las manos de Dios por el sufrimiento. Y ahí Dios le acompaña y le perdona y le da esa gracia santificante. Esa gracia que lo hace entrar más en contacto y en relación con Él mismo. Vamos a seguir escuchando algunas cositas importantes de esta catequesis, queridos niños. Le da fuerza para vencer las tentaciones y para soportar los sufrimientos de la enfermedad. Ahí está, y eso es lo que necesitamos, tener mucha fuerza, tener la energía suficiente para soportar toda enfermedad. Esta es la unción de los enfermos. Es cuando el Señor nos quiere, cuando el Señor nos ama, cuando el Señor camina con nosotros y sobre todo cuando el Señor perdona nuestros pecados. Por eso tenemos que estar arrepentidos, pedirle perdón y agradecerle al Señor por su presencia, porque Jesús jamás nos abandona en un momento de dolor o jamás nos abandona en un momento en que nosotros estamos enfermos, queridos chicos. Muy bien, vamos a volver nosotros enseguida para reflexionar más y aprender más sobre Jesús con nuestra catequesis del día de hoy, Aprendiendo con Jesús. Queridos hermanos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy. Estamos leyendo la segunda carta que escribe San Pablo a los cristianos de Corinto, capítulo 6 del 1 al 10. Somos servidores de Dios, nos dice la palabra del Señor. Hermanos, como colaboradores de Dios, los exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios. Porque Él nos dice en la Escritura: en el tiempo favorable te escuché, en el día de la salvación te auxilié. Miren, este es el tiempo favorable, este es el día de la salvación. Procuramos no dar a nadie ocasión alguna para desacreditar nuestro ministerio. En todo momento demostramos ser verdaderos ministros de Dios. Con mucha paciencia soportamos tribulaciones, penurias, angustias, azotes, cárceles, motines, fatigas, noches sin dormir y ayunos. Y así sigue Pablo entonces escribiendo a los cristianos de Corinto. El que está defendiendo el ministerio, pero sobre todo un ministerio que es auténtico, un ministerio que se pone al servicio de la gente. Queridos hermanos, una vez más y con mayor razón, hoy en día tenemos que rezar mucho por los ministros de Dios, quienes estamos al frente de las comunidades. Buscar verdaderamente ese amor de Dios para que se pueda hacer llegar, pero así en una forma pura, en una forma también sencilla, sin buscar los propios intereses. En síntesis, aquí Pablo lo que nos está diciendo y nos está enseñando es a ser ministros auténticos de Dios, no buscar los propios intereses. Muchos ministerios, queridos hermanos, lo único que buscan es su diezmo, o lo único que están buscando
es el provecho entonces de sus propios fieles. Por eso Pablo aquí nos está diciendo, nosotros fuimos capaces, dice, de luchar, de empeñarnos con paciencia, y así pudimos soportar las tribulaciones, las penurias, las angustias, los azotes, las cárceles, los motines, las fatigas. Pidamos una vez más por nuestra iglesia, pidamos principalmente por nuestros ministerios y los que están al frente de estos ministerios. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y hoy con tema muy importante, querida Vanessa. ¿Cuál es el tema que hoy reflexionamos con nuestros compañeritos? Queridos niños, el tema del día de hoy es la unción de los enfermos. La unción de los enfermos. Entonces, niños, vamos a estar atentos, vamos a escuchar y vamos a procurar también aprender cosas lindas. Pero ahora venimos con las preguntitas. Espero que tengan su cuadernito y algo para escribir porque les voy a hacer las preguntas. La primera pregunta, queridos niños, ¿qué es? ¿Y qué es lo que concede? ¿Qué es lo que nos da este sacramento de la unción de los enfermos? Queridos niños, los efectos de la unción de los enfermos son: aumenta la gracia santificante y perdona los pecados. ¿Se dan cuenta, queridos niños? Aumenta esa gracia santificante, es decir, nos da esa sensibilidad y esa gracia de Dios para estar sensibles a todo lo que es pecado, para poder evitar todo lo que es pecado, para poder pedir perdón. Eso quiere decir esa unción de los enfermos. Pero por otra parte, como consecuencia es que perdona todos nuestros pecados. Este es el sacramento de la presencia de un Dios que nos quiere y que nos ama. Muy bien, queridos niños, vamos a una segunda preguntita. Estén muy atentos y sigan copiando. ¿Quiénes pueden recibir, queridos chicos, este sacramento de la unción de los enfermos? Queridos niños, pueden recibir la unción de los enfermos los que tienen el uso de la razón y están en peligro de muerte. Muy bien, queridos chicos, mucha atención. Hay que tener entonces uso de razón, es decir, darse cuenta de que vamos a recibir esa unción, vamos a recibir esa gracia del Señor, los que tienen uso de razón. Solamente entonces las personas tenemos uso de razón para recibir la unción de los enfermos. Por eso que es importante recibir este sacramento en nuestra cabalidad, no esperar a último momento, queridos chicos. Recibir la unción de un Jesús que nos acompaña en el momento de nuestra enfermedad. Y luego también, queridos chicos, ahora que tenemos uso de razón, también queremos recibirlo. Y nosotros estamos y procuramos recibir la gracia de Dios porque estamos en peligro de muerte. Es decir, cuando estamos muy enfermos, cuando estamos ya en ese peligro de la muerte, entonces le pedimos al Señor que nos acompañe hasta nuestro final, queridos chicos. Bueno, vamos concluyendo por el día de hoy nuestra catequesis. Vamos a seguir reflexionando sobre este sacramento de la unción de los enfermos. Hay muchas cosas lindas que aún tenemos que aprender. Pero por el día de hoy nos despedimos. Les voy a dar la bendición de Jesucito que nos quiere, que nos ama y nos ayuda a hacer un buen camino cristiano. Y vamos a decir juntos a nuestra mamita del cielo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición del Señor descienda hoy sobre cada uno de ustedes, queridos chicos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Hasta la próxima.